Bueno, buena tarde. Vamos a comenzar con el desarrollo de la clase número 2, sincrónica número 2, de la unidad curricular Psicología Educativa del doctorado en Humanidades, mención Educación. Mi nombre es Eilen Díaz, eh, doctora en Humanidades, mención Educación de esta prestigiosa universidad del Instituto del IESIC. Y bueno, yo los voy a acompañar en esta unidad curricular que se va a estar desarrollando durante este mes de enero. Vamos a comenzar entonces con la clase número 2. Vamos a hablar del desarrollo histórico de la psicología educativa. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se inicia lo que se llama, o la psicología educativa muestra su interés en el aprendizaje escolar, el escolar como tal. Se centra entonces su el estudio de la psicología educativa en todo lo que implica el aprendizaje escolar. Es decir, y más que todo con los niños que tienen necesidades educativas especiales. Es a mediados del siglo XX cuando la psicología educativa muestra atención a aspectos como emocionales, afectivos y sociales de los estudiantes. Ya entonces no es que deja a un lado, sino que integra el aprendizaje escolar, pero también toma en cuenta los aspectos emocionales, afectivos y sociales que forman parte de esos estudiantes objeto de estudio de la psicología educativa. A inicios de los años 80 surge la necesidad de formar a los profesores en los avances del conocimiento psicológico. Es decir, si bien es cierto que toma en cuenta los aspectos que implican el desarrollo integral de los estudiantes, también se hace necesario que los profesores, como parte importante del estudio también del complejo mundo de la psicología educativa, también entonces conozcan cuáles son esos aspectos psicológicos que forman parte de esos estudiantes, porque si bien es cierto que los estudiantes son son una parte del objeto de estudio de la psicología educativa, también así los profesores, los facilitadores o los docentes forman parte importante de su objeto de estudio, pero estos a su vez debían estar formados en los avances en cuanto a la psicología en general. ¿Para qué? Para que hubiese esa comprensión de esos aspectos psicológicos de los estudiantes, desde los docentes. Desde los años 80 hasta finales del siglo XX se amplía el foco a la consideración del contexto. ¿Qué quiere decir eso? Que primero entonces eran los aspectos que implicaba el aprendizaje como tal, luego los aspectos emocionales, afectivos y sociales, luego que los profesores estuviesen formados en cuanto a los avances de la psicología o de los aspectos psicológicos que implican esos aspectos psicológicos de los estudiantes y ahora el contexto, es decir, todo ese mundo que implica la escuela, el sistema educativo, el currículo, todos esos aspectos complejos que también forman parte de todo el complejo mundo educativo. De la formación educativa y que por ende de esos aspectos de la psicología educativa que forman parte de su objeto de estudio. Ahora bien, desde principios del siglo XXI hasta la actualidad, la emergencia de las ciencias cognitivas y el desarrollo tecnológico de espacios virtuales han permitido que una variedad de enfoques que potencian la interacción social como un espacio educativo y de colaboración por excelencia. Es decir, entonces, desde el siglo XXI hasta la actualidad, amplía aún más el objeto de estudio de la psicología educativa. ¿Por qué? Por el desarrollo de las ciencias cognitivas y por el desarrollo tecnológico, la globalización que ha dado lugar a cambios estructurales que de alguna manera impactan el desarrollo humano y por ende también los procesos de aprendizaje de los estudiantes que requiere de alguna manera de una atención de una interacción social, ¿verdad? En el espacio educativo
que genere una colaboración entre ambos aspectos. Esto implica un diálogo permanente con otras áreas del conocimiento. Como lo dije en la primera clase, los que siguieron la primera clase, la psicología educativa toma aspectos de otras ciencias que nutren su cuerpo teórico. En este caso, está en constante diálogo, en permanente diálogo con otras áreas del conocimiento, en asociación con otros profesionales de la educación, ya que el marco educativo en sí mismo es complejo y multifacético. Sabemos que la educación está permeada por todos los aspectos sociales, políticos, económicos y todos los ámbitos que forman parte del quehacer humano. Entonces es por eso que la psicología educativa toma de todas esas áreas del saber y aparte también tiene sus propias teorías y sus propias áreas de intervención que vamos a ver a lo largo de la clase. Entonces, pudiésemos finalizar explicando que la psicología educativa entonces pudiésemos concluir que hay dos grandes áreas de acción. Una centrada en el acto educativo como tal, con énfasis en la conducta del individuo, en las diferencias individuales y en la capacidad de aprendizaje, según Arancibia, Herrera y Strasser en el 2005, y otra centrada entonces en los grandes problemas educativos y las dificultades que presenta la escuela a nivel ¿de qué? De macropolítica, de la misión, de la visión, de los propósitos y la cristalización de una estructura en el currículo. Es lo que venía diciendo. Es decir, una centrada en el estudiante como tal, en todo ese proceso de aprendizaje, en los aspectos emocionales, sociales y psicológicos que lo conforman, y otra en los grandes problemas educativos que se desprenden de dónde, de la sociedad, de la política, de la economía, del mundo en general. Entonces, pudiésemos decir que ese desarrollo histórico se ha venido dando a lo largo de todas estas últimas épocas, precisamente dando paso a lo que hoy conocemos como la psicología educativa, que es más compleja, que es más integral, que que ha permitido que que se está viendo desde la complejidad, desde ese mundo científico y que nos ha permitido entender a través de los estudios complejos del ser humano, del desarrollo, cómo se ha venido evolucionando también desde la psicología educativa. Ahora vamos a hablar un poco sobre la función de la psicología educativa. Tenemos entonces una primera función que es de orientación. La psicología educativa, de alguna manera, eh, comparte entre esas áreas del saber con la orientación. La orientación psicológica nace como respuesta a las exigencias del desarrollo social. Luego que fue contextualizado en el área escolar, hablamos entonces específicamente de la orientación desde la educación, o sea, desde la psicología educativa, ¿verdad? Luego de que fue contextualizado en el área escolar, el área laboral, familiar y personal para de una forma u otra promover el crecimiento, donde el profesional, tal como lo plantea Rogers, debe adoptar un rol de orientador, con una serie de actitudes personales y profesionales común a existir en el proceso terapéutico. De alguna manera, nosotros sabemos que desde la educación, por ejemplo, los docentes tienen un rol. En Venezuela se define que dentro de los roles del docente debe prevalecer el rol de orientador. Desde aquí, la orientación psicológica es un rol que siempre está inherente al rol del docente o al rol de cualquier profesión que tenga que ver con la docencia, con la ayuda, con el ser humano como tal. Porque desde nuestros ámbitos profesionales, sea cual sea, siempre y cuando trabajamos con estudiantes, sabemos que de alguna manera ese rol orientador está presente. Y ese forma parte de una de las funciones de la psicología educativa o de la psicología de la educación. Otro rol importante es el asesoramiento profesional y vocacional. La orientación profesional entendida como un proceso continuo de acompañamiento que facilita la toma de decisiones con sentido,
acordes al potencial y proyecto de vida de cada persona, coherentes con la oferta formativa laboral y social del momento. Esto según Sánchez Martín y colaboradores en el 2017. Entonces, la orientación profesional y vocacional es un proceso continuo, dicen los autores mencionados. ¿Por qué continuo? Porque en Venezuela en particular y en otros países de Latinoamérica se ha venido viendo con preocupación cómo la orientación vocacional y profesional, hablando más que todo de la vocacional, ese asesoramiento profesional que se da desde la orientación, que se da desde la psicología educativa, se toma en Venezuela, por ejemplo, a partir de bachillerato de cuarto y quinto año de formación. Entonces, ¿qué pasa? Que lamentablemente la vocación o la orientación vocacional para que un estudiante cuando llegue a graduarse de bachillerato tenga esa madurez vocacional que se requiere para tomar una decisión de qué carrera voy a estudiar, de cuál es mi vocación, debería ser un proceso continuo desde que inicia la formación formal educativa. Sin embargo, esa no es nuestra realidad y casi de ningún país, creo yo, por lo menos en Latinoamérica. Ocupa entonces un papel de especial relevancia en esta etapa vital, en un mercado laboral. Estamos hablando en esta etapa vital precisamente de porque estamos hablando de esa etapa vital que sería la adolescencia, que es cuando se espera que haya un asesoramiento profesional y vocacional desde la psicología educativa, o desde la orientación. Entonces, en un mercado laboral en permanente evolución. Sabemos que el mercado laboral está en permanente evolución ahora desde muchos puntos de vista, incluyendo ahora el auge del trabajo virtual, por ejemplo, que luego de la pandemia nos dejó esas posibilidades que se aperturaron con mayor énfasis después de la pandemia precisamente y que forman parte de un mercado que está cambiando y en constante evolución, donde es imprescindible el acompañamiento en la toma de decisiones y la planificación del proyecto profesional y de vida. Es decir, ese asesoramiento profesional y vocacional debe ir de la mano definitivamente y sine qua non de un proyecto profesional y de vida. Ese proyecto, ese asesoramiento profesional no puede estar desligado de mi proyecto de vida, del proyecto de vida de los estudiantes. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuáles son mis metas a futuro, mediano y largo? O sea, a corto, mediano y largo plazo. Entonces es por eso la importancia de esa función de la psicología educativa que debe acompañar y prevalecer no solo en esta etapa vital del ser humano que es la adolescencia, sino que debe venir mucho antes. Para que los estudiantes, ¿para qué? Para que los estudiantes aprendan a orientarse y así poder optar por la mejor opción formativa en función de sus intereses y expectativas. ¿Qué es lo que estamos viendo en nuestra realidad? Que los estudiantes ingresan a nuestras universidades y desertan. O sea, cuando ya descubren de qué se trata el perfil de la carrera, de qué se trata su formación académica, de qué se trata lo que están estudiando, simplemente dicen, no es para mí, pensé que era otra cosa porque no hay madurez vocacional, porque no se han dado los procesos de asesoramiento profesional y vocacional de forma idónea para que ellos puedan adaptarlos a a esa planificación de proyecto profesional y de vida que deben formar parte de su formación académica, familiar, de valores, o sea, debe ser integral a su formación, a su crecimiento, a su desarrollo evolutivo e integral. En la intervención, ¿cuál es otra de las funciones importantes que desarrolla la psicología educativa? La intervención en la mejora del acto educativo en sí. ¿Es a través de qué? A través de la adaptación de los contextos educativos a las situaciones individuales y o grupales de los estudiantes y viceversa. Es decir, la psicología educativa debe velar que se dé la adaptación de los contextos educativos hacia los estudiantes y también de los estudiantes hacia los contextos educativos. O sea, que haya una integración en ambas situaciones. De este modo, se realizan asesoramientos pedagógicos, programaciones y formaciones del educador
¿Para qué? Porque el educador es el protagonista de alguna manera de ese proceso educativo, de esa interrelación entre estudiantes y contexto educativo. Él es el eje integrador, el puente, pudiésemos decir, entre la institución y el estudiante. En resumen, se interviene en el proceso formativo y educativo que se lleva a cabo con los alumnos. Es decir, la psicología educativa, a veces representada por los psicólogos educativos, intervienen en ese proceso formativo y educativo que se lleva a cabo con los estudiantes. La formación y el asesoramiento familiar. Aquí se da orientación e información ¿con quién? Con padres, madres, representantes, que sirva de apoyo al desarrollo socioeducativo de los hijos y de las hijas. De esta forma se trabaja la colaboración entre las familias y el entorno escolar. Es decir, aquí el psicólogo educativo, a través de las técnicas de la psicología educativa, entonces, hace el puente entre las familias y el entorno escolar. Llámese docente, llámese institución. ¿Para qué? Para que haya una integración adecuada que permita un asesoramiento, que exista entonces un asesoramiento familiar que permita ser el enlace de todas esas situaciones, de todos esos procesos que se dan entre la institución educativa y la familia, en este caso para beneficio de los estudiantes. Tareas propias, hay, entonces dejamos atrás un poco las funciones que acabamos de ver y vamos a ver que hay que la psicología educativa también se encarga de dos tareas importantes. Una es la evaluación, que es la que se realiza en base a una demanda, a una problemática y a una necesidad. Es decir, la institución educativa, el profesor, eh, percibe una necesidad o un problema que hay que atender a través de la psicología educativa, a través del psicólogo escolar. Entonces, esa necesidad se identifica, se describe esa situación y se puede formular tanto hipótesis explicativas que den cuenta, valga la redundancia, de la explicación del por qué, de cómo y cuándo está sucediendo en la problemática, la necesidad o esa demanda que se requiere desde la institución, desde el aula de aprendizaje o desde el aula de clase. Y también ¿qué pudiésemos hacer? O sea, se pueden establecer hipótesis de mejora. ¿Qué pasaría si interviniésemos de tal o tal forma? ¿Ok? Entonces, una de las tareas importantes propias de la psicología de la educación sería la evaluación de aspectos o casos en particular, dependiendo de las necesidades, porque como sabemos, la psicología no es una receta en ninguna de sus áreas. Entonces, pues tenemos que ver cuál es la necesidad, cuál es el partir de un diagnóstico que me va a permitir a mí entender cuál es la problemática, demanda o necesidad que se está suscitando y que entonces se da la otra tarea importante de la psicología de la educación o la psicología educativa. ¿Qué es la intervención? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la intervención? Álvarez y Vizquerra en 1998 definen la intervención psicoeducativa como un proceso especializado de ayuda que en gran medida coincide con la práctica de la orientación. Es lo que venía diciendo anteriormente. Esos procesos y esas funciones de la psicología educativa están directamente relacionados con la orientación, porque son procesos que se dan desde la orientación educativa también. Entonces, que en gran medida, por eso Álvarez y Vizquerra plantean que ese proceso especializado de ayuda coincide en gran medida con la orientación. Se propone concretarla o implementarla en relación a la enseñanza habitual. La lleva a cabo un profesional especializado o calificado. Si bien es cierto que hablé del rol inherente al rol de docente como es el rol orientador, también es cierto que depende del nivel de orientación del que estemos hablando, como vamos a ver ahora que se refiere a la intervención como tal del psicólogo escolar o de la psicología, a través de la psicología educativa y de las técnicas que ésta ha desarrollado, es importante que entendamos que no todos estamos calificados
para ser orientadores. Si estamos hablando de o sea, de un proceso orientador formal como tal, ¿ok? Entonces, en relación a esto, por eso Albrecht y Vizquerra plantean que coincide el proceso de intervención psicoeducativo con el proceso de orientación como tal y que debe ser implementada por un profesional especializado o calificado, por lo que les acabo de explicar. Ahora bien, existen muchos modelos de intervención psicoeducativa o desde la orientación o desde la psicología educativa que llevan a cabo los psicólogos escolares en particular. Existen muchos, pero yo solo les voy a hablar en este momento para efectos de este encuentro por el tiempo de tres modelos de intervención, ¿ok? El primer modelo es el modelo clínico, que se centra en la atención individual y directa dentro de la institución educativa. Se le denomina modelo clínico o también counseling, asesoramiento. Su objetivo es básicamente terapéutico y la intervención surge a demanda de la persona que tiene un problema y se trabaja según las fases más clásicas de la clínica: demanda, diagnóstico, intervención y seguimiento. Por lo que presenta un importante paralelismo, según Cobos en el 2010, con el modelo médico. ¿Por qué es paralelo al modelo médico? Porque precisamente por los pasos que se llevan, que es primero que hay una persona que requiere la ayuda, que solicita la ayuda, ¿ok? Y su objetivo es básicamente terapéutico, por eso se le llama modelo clínico, donde hay una persona que demanda la ayuda, hay un diagnóstico que se realiza, por supuesto, de la mano del experto, o lo realiza el experto, en este caso el orientador o el psicólogo escolar, y se da la intervención y el seguimiento. Por supuesto que que haber una intervención dependiendo de qué, del caso que se presente, del diagnóstico. El diagnóstico me va a decir cómo yo voy a seguir la intervención, cuáles son los pasos que voy a llevar a cabo, cuál es el modelo que voy a utilizar para esa intervención, dependiendo, por supuesto, del diagnóstico y, por supuesto, que requiere de un seguimiento. O sea, de un proceso de seguimiento que me va a ir diciendo a mí si ese proceso, si esa intervención está siendo efectiva o no, si tengo que amoldar, si tengo que redireccionar ciertos aspectos. Un proceso clínico de asesoramiento como tal, un proceso de intervención psicológica o de orientación. Ese es el modelo clínico, entonces, de intervención que se puede dar dentro de muchos que existen, como les dije, pero que se puede dar en la intervención psicológica educativa, psicoeducativa. Tenemos el modelo sistémico. La teoría general de los sistemas de Berta Lanfy en el 1976 plantea en la década de los 40 un marco unificador, tanto para las ciencias naturales como para las ciencias sociales, las cuales necesitaban emplear conceptos como organización, totalidad, globalidad, interacción dinámica, entre otros. En esta teoría, lo lineal es sustituido por lo circular. Ya no se habla entonces desde lo sistémico, no se habla linealmente ni del ser humano ni de todos los procesos que lo convergen, que lo integran. Se habla de lo circular, de cómo todo se convierte en todo una organización, una totalidad que interfiere, donde todos los aspectos interfieren e interactúan en un bucle perfecto de organización, como lo plantea la complejidad. Entonces, en esta teoría, lo lineal es sustituido por lo particular y lo individual pierde importancia porque entonces se comienza a hablar de lo interdisciplinario, más adelante de lo transdisciplinario. Este modelo piensa al alumno en interacción con su entorno familiar, social y escolar. No lo ve individualmente como lo veía con sus problemas de aprendizaje, como se vio en un principio, ¿verdad? A finales, cuando hablábamos de cómo inicia la psicología educativa en su desarrollo histórico en el siglo XIX. Acá cambia totalmente, ¿verdad? Este modelo piensa entonces cómo el alumno interactúa con su entorno familiar, social y escolar y es determinado por este, existiendo una relación de reciprocidad,
de tal forma que las actuaciones de unos y de otros influyen en la generación, mantención y o modificación de los problemas. Es decir, cuando tenemos un problema, desde el modelo sistémico no lo vemos como el problema que está presentando tal estudiante, Pedro Pérez. No, vemos cómo Pedro Pérez está afectado cómo está la familia de Pedro Pérez, qué es lo que sucede en ese aspecto familiar, qué es lo que pasa en su socialización, en sus procesos de interacción personal, en esa parte social y qué es lo que está pasando en lo escolar, en su ambiente de clase, en su ambiente de aprendizaje, qué es lo que está pasando. Entonces vemos cómo desde lo sistémico, cómo desde ese modelo sistémico me invita a percibir a ese estudiante como un todo, ¿sí? Como un proceso, como un mecanismo de organización que le permite interactuar con todos los aspectos dinámicos de su entorno, ¿ok? Vamos entonces a ver el modelo constructivista. ¿Por qué se entiende como constructivismo? Se entiende al constructivismo como la idea de que el individuo no es un simple producto del ambiente ni resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se produce día a día como resultado entre estos factores. Eso según Carretero, 1997. El modelo constructivista entonces nos plantea de alguna manera parecido, con algunas semejanzas al modelo sistémico, cómo el individuo no es producto del ambiente, ni es producto del ambiente que los rodea, ni es producto de las disposiciones internas, genéticas, biológicas del cual está constituido. No, el modelo constructivista dice que el individuo se construye o se constituye en ese resultado de ambos factores, tanto del ambiente que le rodea como de sus disposiciones internas. Entonces, íntegramente entonces el individuo se establece como una construcción, se constituye entonces como una interrelación entre los factores del ambiente, todo aquello, es decir, lo influye el sistema escolar educativo. Desde la psicología, si lo vemos desde la psicología educativa, está influido, está constituido o se construye a través de ese sistema educativo, a través de ese currículo que establece ese sistema educativo, a través de la institución educativa donde se está formando y eso en interrelación a través de incluso de sus docentes, ¿verdad? Y en total relación con sus disposiciones internas, con su capacidad de aprendizaje, con su forma de aprender, con su sistema, con su con el cerebro que determina todos esos procesos que la neurociencia está descubriendo, de cómo el cerebro aprende, cuáles son esos procesos de aprendizaje, cuáles son esos sistemas, cuáles son esas tendencias que en la actualidad tenemos desde la neurociencia. Entonces, vemos cómo ese modelo constructivista, vemos cómo la psicología educativa entonces establece el modelo lo establece para intervención más frecuentemente, pero existen otros modelos, como les decía, pero se utilizan en mayor medida el modelo clínico, el modelo sistémico y el modelo constructivista. Y vemos cómo de alguna manera, cuál modelo deberíamos utilizar o sea, como les hablaba anteriormente, la psicología no tiene recetas, no es algo que podemos repetir de un individuo a otro porque existen las diferencias individuales que de alguna manera también forman parte del objeto de estudio de la psicología educativa, porque el objeto de estudio es el ser humano en sus procesos de aprendizaje,
en sus ambientes de aprendizaje y tenemos que partir de que el ser humano es un ser individual, que, no es, que es irrepetible, que tiene una personalidad que lo define y de allí y de esa demanda que requiere la intervención desde esa evaluación que forma parte de de las dos tareas importantes de la psicología educativa, entonces de allí se toma la decisión. El especialista, el psicólogo educativo o el orientador toma la decisión dependiendo del diagnóstico, qué modelo va a utilizar para hacer dicha intervención. Es decir, no es que para ciertas personas tenemos que utilizar un modelo y para otras otro, no. Eso depende de las diferencias individuales, depende del diagnóstico, depende de lo que yo necesite, primero de lo que necesite la persona que demanda la ayuda, la persona que requiere, la situación problemática que trajo a esa persona, o también vamos a ver en la próxima clase, vamos a ver cuáles son todos esos enfoques que utiliza y las teorías que utiliza la psicología educativa, que no son ajenas a las teorías psicológicas en general, pero vemos cómo son aplicadas a la psicología en los ámbitos, cómo lo aplica la psicología educativa en los ámbitos educativos y de aprendizaje. Entonces, de allí podemos nosotros entender, o sea, de todo esto podemos ver cómo la psicología educativa tiene un amplio campo de acción. Tiene un amplio campo de acción desde los diferentes modelos, desde las diferentes teorías, como lo vamos a ver en el próximo encuentro sincrónico, y de allí podemos entonces nosotros tomar el que a mí me sirva, el que sea más idóneo, el que sea más congruente con el caso que yo tengo para abordar, bien sea individual y también tenemos casos grupales que se pueden dar en las instituciones educativas, desde los facilitadores o desde los profesores, desde los docentes y que yo tengo que abordar desde la psicología educativa para dar una respuesta o pueden ser campañas preventivas que también desde la psicología educativa se pueden abordar para trabajo con adolescentes, para prevención de consumo de estupefacientes, por ejemplo, para prevención de embarazo de adolescentes, para prevención de infecciones de transmisión sexual, que se requieran para prevención de bullying, para ayudar en cuanto a los procesos de la atención de la diversidad en las escuelas, para la integración de estudiantes, de niños con necesidades educativas especiales, para los profesores y también para los compañeros de estudio. Es decir, son muy amplios los aspectos que desde la psicología educativa podemos abordar en los ambientes educativos, bien sea desde los ambientes de aprendizaje, desde atención a estudiantes individualmente, de forma individual, hasta grupal con estudiantes específicos, grupal con facilitadores, profesores o docentes, cuerpos directivos y desde incluso recomendar cambios si queremos, por ejemplo, la mejora lo que hablábamos en la intervención en la mejora del acto educativo. Allí hay muchas aristas que se pudiesen abordar desde la psicología educativa, desde la psicología de la educación, porque entonces podemos ver cómo la psicología de la educación tiene desde sus funciones y desde las tareas que realiza o desde las tareas que le son inherentes, muchos campos de acción que se pueden abordar desde la misma. Entonces, para mí fue un placer acompañarlos hoy en esta clase, en este encuentro sincrónico. Espero que entonces puedan, hoy les voy a estar subiendo a la plataforma las tareas que deben realizar para culminar, para desarrollar esta unidad curricular, que es la psicología educativa, de gran importancia para su formación como doctores, porque hemos visto hoy su gran campo de acción. Muchísimas gracias.